Hola, muy buenas tardes a la comunidad universitaria CRU y a la comunidad de otros participantes que representan a otras instituciones. Muchas gracias por su interés en la temática que vamos a exponer hoy día. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Comisión Interuniversitaria del Programa Alerta. Nuestro programa, dependiente del Consejo de Rectores de Valparaíso, ya lleva 31 años en la tarea de instalar conductas de autocuidado con respecto a la sexualidad en estudiantes universitarios, poniendo especial énfasis en la temática de VIH y otras ITS. Hoy cuenta con una amplia trayectoria, lo que ha invitado a nuestro programa a ampliar sus contenidos y los espacios reflexivos en la comunidad, para lo cual este seminario nos invita a reflexionar en torno a cómo la vivencia corporal se ve retroalimentada desde discursos culturales, económicos, sociales y los discursos imperantes, y cómo esto impacta nuestra experiencia relacional, emotiva, personal y también la vivencia de nuestra sexualidad. Para compartir esta reflexión nos invitamos y las invitamos a que puedan ir escribiendo sus preguntas a través del chat durante la ponencia, y las cuales serán seleccionadas algunas de esas preguntas para luego compartirle a nuestra expositora. Voy a presentarles a quien nos acompaña. Nuestra gran invitada se llama Michelle Tomás Vial. Ella es psicóloga clínica, postítulo de acreditación en psicoterapia corporal relacional. Además es diplomada en sexualidad y terapia sexual SESH. Es postítulo en psicoanálisis relacional de la Universidad de Chile y directora académica del Centro de Estudios de la Sexualidad y directora clínica del Centro de Terapia Relacional. Con la ponencia que titula este seminario, Cuerpo como Territorio, desde cómo habitamos el mundo hasta desde cómo habitamos nuestro cuerpo, perdón, hasta cómo habitamos el mundo, reflexiones desde el psicoanálisis relacional. Y en nombre de la Comisión Alerta, les damos la más calurosa bienvenida a Michelle Tomás. Muchas gracias. Hola Scarlett, gracias por la invitación, gracias al CRUB por la invitación a este seminario. Gracias a ustedes como programa interuniversitario Alerta por estar haciendo cosas para transmitir información acerca de sexualidad, por estar educando y por invitarme hoy día, como tú bien dijiste, a reflexionar acerca de la temática del cuerpo, de cómo habitamos el cuerpo y cómo esa vivencia del cuerpo se traspasa a nuestras relaciones y hasta la vivencia de la sexualidad. Es un temazo. Y claramente, como además es un tema súper amplio, pudiéramos tomarlo desde 1000 lugares el tema del cuerpo. En ese sentido, yo parto aclarando que yo soy psicóloga clínica y que mi línea de trabajo es del psicoanálisis relacional, desde los vínculos, desde las relaciones. Por lo tanto, la construcción que vamos a hacer hoy día de este seminario, Cuerpo como Territorio, desde cómo habitamos nuestro cuerpo hasta cómo habitamos el mundo, es desde el psicoanálisis relacional, es desde pensar el mundo desde los vínculos, y vamos a ir pensándolo en términos de la sexualidad y de cómo nos ponemos en relación a otros. Solamente como para, siempre es bueno para los que están llegando recién y para complementar un poco lo que Scarlett mencionaba al principio, efectivamente yo soy psicóloga clínica, me he ido especializando en sexualidad y terapia sexual a lo largo de los años, y con eso he devenido en temas de trauma. En realidad me dedico hoy día mucho a sexualidad y trauma, sobre todo en mujeres, adultos que han sufrido traumas infantiles de todo tipo, y desde ahí trabajo mucho desde el cuerpo, y dirijo el Centro de Estudios de la Sexualidad en su área académica, y soy la directora y jefa de la unidad de trauma relacional del Centro de Terapia Relacional. Ahí hay otras formaciones que he hecho, mentalización, psicoterapia sensoriomotriz, pero que son un complemento y que en realidad están ahí solamente para si quieren informarse y después si el power les llega. Y quisiera empezar este seminario con esta definición, que es una definición que está sacada del Diccionario de Psicoanálisis Relacional,
que es un libro que está recientemente lanzado, que fue escrito por 12 colegas del área relacional. Y aquí aparece el concepto de cuerpo relacional. Y dice, concepto emergente que pretende diferenciar conceptualizaciones clásicas del cuerpo como ente individual de aspectos ligados a la intersubjetividad y la construcción vincular. El cuerpo es relacional, en cuanto está en relación a otros cuerpos, moldeándose y significándose permanentemente en el tiempo. ¿Y qué significa esto? Que en el fondo hemos ido transitando desde un paradigma de la mente aislada, de que somos individuos en solitario, a un paradigma de la mente intersubjetiva, de la mente relacional, que significa que solo existimos si existimos en relación a otros o a un ambiente que nos sostiene. En ese sentido, ahí, esa pintura de Julia Pintus, de alguna manera, grafica esto que estoy diciendo como un cuerpo que está contenido ahí, bueno, en un vasito que pudiera ser una limonada, pero que está contenido, que tiene un entorno, que tiene límites, que hay algo que lo sostiene. Entonces, como les decía, hay muchas formas de entender el cuerpo y nosotros lo vamos a desarrollar desde lo relacional. Si bien la RAE tiene su definición y en el último ítem hace una concepción biológica del cuerpo humano, dice que es como un conjunto organizado y dinámico de sistemas orgánicos. Y aquí es donde me gustaría como agarrar ahí ese pedacito de conjunto organizado. Es decir, hay partes de nuestro cuerpo que van a funcionar biológicamente sin necesidad de organización, pero hay otras partes, hay otros sistemas que van a necesitar muchísima organización para funcionar adecuadamente. Por ejemplo, nuestro cerebro, que es parte de nuestro cuerpo. Y por lo tanto vamos a estar necesitando todo el tiempo que hayan otros que nos vayan organizando para poder funcionar bien. En ese sentido, cuando hablamos de cuerpo podemos volver muy atrás. Yo solamente quiero como contextualizar un poco. Por ejemplo, Aristóteles plantea que el cuerpo, a diferencia de las cosas inanimadas, por ejemplo, tiene movimiento y tiene sobre todo algo que él denomina alma, que es algo de lo que carecen los objetos y las cosas. Incluso si vemos las pinturas rupestres de hace 2000 millones de años antes de Cristo, los cuerpos siempre están en movimiento, a diferencia de las cosas, los animales, las estructuras, las infraestructuras. Es desde los griegos en donde ha empezado a cambiar un poco la concepción del cuerpo. Tal vez es porque el cuerpo se empezó a ver como un ente que no podía ser dominado, que tenía sus pulsiones propias, que tenía vida propia y que era muy difícil de controlar. Entonces los griegos comienzan a reflexionar acerca del cuerpo, pero empiezan a intelectualizar acerca del cuerpo. Empiezan a entender, deducir, reflexionar al cuerpo como algo que no se puede gobernar y por lo tanto hay que empezar a conceptualizarlo. Desde ahí podríamos destacar momentos críticos con respecto al cuerpo a lo largo de la humanidad. Ya vimos y les comenté sobre Aristóteles, que habla del alma, habla de la psique, que luego será la psiquis. Entonces está hablando de que hay algo a nivel del espíritu, de la mente, del cuerpo, que tiene una vida propia, que tiene algo que le genera vitalidad, movimiento, cohesión. En el cristianismo lo que nos hemos encontrado es con cuerpos que están tremendamente negados o castigados, por ejemplo, a la posibilidad del placer y del encuentro con otros. Entonces son cuerpos en donde se ha cargado mucha culpa, cuerpos a los cuales se les ha castigado en el acceso al placer, cuerpos a los cuales se les ha reprimido o se han invisibilizado o se han ocultado. Es decir, hay cuerpos que han empezado a desaparecer de la visibilidad que tenemos como sociedad.
Y ya finalmente con Descartes viene como a sellarse de alguna manera este dejar al cuerpo en un lugar secundario cuando él nos dice pienso y luego existo. Lo que dice es que el cuerpo es secundario, que es la mente la que debe gobernar el cuerpo, que es a través de la mente que debemos controlar nuestros impulsos, y entonces viene el paradigma separatista de mente-cuerpo, donde la mente es un ente superior a la corporalidad. Y vamos dejando la corporalidad en un segundo plano y vamos asumiendo que todo lo que pasa por la mente es bueno y de alguna manera lo escuchamos, es como, pero piensa, pero racionaliza, pero no podéis actuar desde la guata, como si solo lo que saliera como desde nuestra mente tuviera una validez real, y no lo que aparece a propósito del cuerpo, las emociones, los sentimientos. Como yo les decía, yo hablo desde el psicoanálisis relacional, por lo tanto mi mirada es muy relacional, en la conformación de mente y cuerpo, a diferencia del psicoanálisis clásico, que a través de las pulsiones e incluso en la relación terapeuta-paciente, trata de minimizar las interacciones corporales, incluso estas se encuentran casi ausentes de todo tipo de interacción, el paciente yace en un diván, el analista está de espalda, lo que hace es que nuevamente nuestros cuerpos queden no vistos a ojos del otro. Entonces, en lo que nos encontramos es como en el desencuentro de lo humano, versus lo que propone el psicoanálisis relacional, que es que nosotros nos encontramos, somos y nuestro cuerpo vive en el encuentro con otro. Y aquí voy a citar a Andrés Assenfeld, que es uno de los directores del Centro de Terapia Relacional, junto a mí y a otro doctor, a propósito de esto que estábamos hablando. Dice: sin embargo, la gran influencia de la posterior actitud psicoanalítica de exclusión e incluso prohibición respecto del contacto físico entre analista y paciente, y de la regla técnica tradicional que establece que los cuerpos de analista y paciente carezcan de la posibilidad de contacto visual en la situación clínica, relegó el cuerpo a un lugar más bien conceptual. Yo creo que esto es bastante importante porque en el fondo comenzamos a pensar el cuerpo, comenzamos a conceptualizar el cuerpo, comenzamos a hablar del cuerpo, pero dejamos de vivir el cuerpo y de habitar el cuerpo y de sentir el cuerpo, de experimentarlo. De que cuando hablamos del cuerpo, por ejemplo, en terapia, hablamos desde la mente y desde la palabra del cuerpo, pero no desde el cuerpo. Cuando trabajamos en sexualidad, por ejemplo, hablamos mucho acerca de sexualidad, y la sexualidad son ritmos interactivos que están a nivel del cuerpo y que se están desarrollando todo el tiempo en relaciones vinculares con otros. Entonces, ¿cómo a través de los siglos hemos ido dejando el cuerpo en un lugar en donde lo secundarizamos, pero además como que lo despojamos de aquello que probablemente sea como lo más representativo de él, y que es que tiene vida, y que es que se experimenta? Y empezamos a hablar de eso. Probablemente el psicoanálisis clásico tampoco pensaba al sujeto tan desprovisto como de la corporalidad y la vincularidad. Una de las primeras premisas de Freud es que el yo está enraizado en el cuerpo, incluso más. El primer yo es corporal. Los niños hablan del mí. Mi cuerpo, mi mamá, mi juguete, mi pelo, mi tete, mi papá. Todo es mí. Son cuerpo. Los niños, los primeros años de vida, son cuerpo en movimiento, cuerpos que se regulan, que se desregulan y que requieren a otros todo el tiempo
para que estén organizando las experiencias que van teniendo. Este mí del principio es un yo muy incipiente. Va a tener desregulaciones muy intensas y muy permanentes que los cuidadores que estén a su cargo van a tener que ajustarse y van a tener que poder regular para que este mí pueda existir acoplándose a lo que la sociedad está esperando de ese mí, o lo que esa familia puede sostener de ese mí, ¿no es cierto? A los 9 meses ya estamos en presencia de un yo un poco distinto, un yo más intersubjetivo, un yo en donde uno le señala al niño y el niño ya dirige la mirada sobre lo señalado, y por lo tanto es un bebé que está en una mente que está intersubjetivamente funcionando, es decir, que ya está leyendo que hay un otro que está teniendo intenciones, que le está señalando algo, que se está relacionando con él. ¿Por qué es importante esto? Porque todas estas experiencias que vamos a vivir en la infancia, en términos de desregulaciones fisiológicas, de regulaciones emocionales, de regulaciones afectivas, van a tener que ser reguladas por estos cuidadores, adultos, padres, para poder ir organizando funcionamientos, no solamente a nivel cerebral, es decir, los niños no solo aprenden como patrones de conducta o estrategias de conducta a nivel cerebral, sino que con esto también vamos a estar organizando el cuerpo. Un cuerpo que duerme las horas que necesita, un cuerpo que se alimenta nutritivamente, un cuerpo que cuando tiene una baja de temperatura puede acudir al pecho de la madre y hay pecho disponible, y entonces el mundo es un lugar amoroso que me provee aquello que yo necesito. Pero todo esto va a estar viviéndose muy intensamente, entonces va a ser función de los reguladores externos, es decir, de los cuidadores y de los padres, el poder dar contención, regulación, modulación a este cerebro y a este cuerpo. Porque el niño, el bebé, no puede solo. Porque físicamente no puede regularse solo, porque si aprende a regularse solo, lo que hace es que se desconecta de su cuerpo, porque no tiene las herramientas para regularse, autorregularse adecuadamente. Entonces, si queremos niños sanos, si queremos gente regulada, si queremos adultos viviendo sexualidad plena, tenemos que hacer la pega de en la primera infancia ser buenos reguladores emocionales, corporales, afectivos con nuestros bebés. Eso es fundamental. Y lo otro es que al mismo tiempo les vamos a estar prestando nuestra mente, en términos de que prestamos la mente para leer lo que el infante pudiera estar necesitando. Para eso, mi mente tiene que estar disponible para prestarla. Si yo pienso solo desde mí, entonces no puedo permitir la emergencia de un otro distinto a mí. Vamos construyendo todo esto en los primeros años de vida. Y Wilhelm Reich, otro psicoanalista expulsado de la IPA por sus ideas revolucionarias en aquella época, también nos habla del cuerpo. Y nos dice que las corazas que vamos construyendo no solo son mentales, no solo son psíquicas, no solo nos defendemos de los ataques de la angustia o del peligro psíquicamente, sino que nuestro cuerpo también se va a ir acorazando. También en esta interacción con el ambiente, en esta posibilidad de que el ambiente lea mis necesidades, en esta posibilidad de que el ambiente organice mis experiencias, entonces mi cuerpo también se va a ir amoldando a esas experiencias y a esas vivencias. Estas defensas van a ir modelando el cuerpo que yo tengo. Y no va a ser lo mismo si mi cuerpo es un cuerpo tocado, si mi cuerpo es un cuerpo deseado, desde la infancia, desde papás que desean bañarme, masajearme, que me toman en brazos, que me dicen que me aman, que me expresan amor, a padres que, por ejemplo, no tienen contacto corporal conmigo. Padres que me miran a los ojos,
etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir moldeando nuestro cuerpo defensivamente según las experiencias que vamos a ir teniendo. Y esto se va a ir transmitiendo a lo largo de la vida. Y creo que todos podemos tener la experiencia, por ejemplo, o podemos pensar o sentir la experiencia de cuando nuestro cuerpo, por ejemplo, ha estado tremendamente cómodo, tremendamente placentero, tremendamente cohesionado con otro cuerpo, por ejemplo, en calma, en tranquilidad, en placer, y cuando podemos pensar tal vez a la misma persona o en otra relación, mi cuerpo se tensa, se distancia, siento una desregulación interna, siento cierta angustia, o no me gusta que me toquen, o estoy alerta, que quiere decir que dependiendo de las experiencias que vayamos teniendo y de las personas con las que nos vamos conociendo, nuestro cuerpo va reaccionando de formas distintas. Es decir, no es lo mismo con todas las personas, no es lo mismo nuestra historia corporal, no da lo mismo la evidencia o las experiencias que tuvimos en la infancia. Y de eso se preocupa el psicoanálisis relacional. El psicoanálisis relacional dice, el sujeto se constituye en una matriz ambiental. En general la madre, la díada, quien cuida desde que ese bebé nace, incluso desde antes, desde las vivencias intrauterinas. Y en esa matriz y en esas experiencias regulatorias van a ser determinantes para las experiencias de validación o de no validación o no reconocimiento que vaya teniendo este bebé o cachorro humano. No hay sujeto, no hay persona, si no hay otros. Si no vemos lo que ha pasado cuando a veces, no sé, un bebé crece entre animales o simplemente los bebés abandonados que no pueden existir. Es decir, somos en relación a otros. Pero estas experiencias requieren regulaciones. Y estas regulaciones van a ir organizando redes neuronales en el cerebro. Distintos circuitos que incluso van a comandar nuestro sistema nervioso autónomo, que es el que está encargado de la respuesta sexual que tenemos. Por lo tanto, las experiencias que tenemos en la primera infancia, de tipo corporal, de tipo afectivo, de tipo emocional, son esenciales para cómo va a funcionar nuestro sistema de respuesta frente al estrés al momento, por ejemplo, de tener una relación sexual con alguien. Ahora, lo bueno de todo esto es que para el que haya tenido malas experiencias en la infancia, esto siempre está en interacción y es muy dinámico. Lo vamos construyendo a lo largo de los años. Seguimos cimentándolo en la medida que vamos teniendo relaciones. Pero eso también es lo importante. No da lo mismo las relaciones que tenemos. No da lo mismo tener cualquier tipo de relación. No da lo mismo estar en una relación tóxica o en una relación que maltrata mi cuerpo. Porque esas experiencias van a ir quedando en una memoria corporal histórica. O sea, las experiencias que tenemos no son banales. Entonces, en lo relacional, el cuerpo ocupa un lugar central en cuanto a percepción, sensación, afecto, activaciones. Todas experiencias corporales relacionales, tanto intrapersonales con nosotros mismos y interpersonales con otros. El psicoanálisis relacional ha ido gradualmente y sosteniendo un proceso de entender el cuerpo ya no como un ente individual, sino como un ente conformado, estructurado y simbolizado de manera relacional. Desde un punto de vista relacional, el cuerpo y la dimensión somática de la experiencia emergen a partir del encuentro con otro, donde nuestro self, nuestro sí mismo, nuestra organización, lo que somos como sujetos, en primera instancia es un cuerpo que ha sido sostenido, manipulado por otro, y cuando digo manipulado es que ha sido vestido, bañado, cuidado, ¿no es cierto? Es decir, un self corporal e intersubjetivo. Eso es lo primero.
Por lo tanto, los 5 a 7 primeros años de vida son así como fundamentales en términos de organización, de regulación para todo lo que va a ser nuestras estrategias relacionales, nuestra corporalidad y también para lo que va a ser nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque vamos a ir organizando el cerebro. El cerebro es el principal órgano sexual. Entonces, en la medida que nuestro cerebro esté organizado, que nuestro cuerpo esté organizado, que podamos regularnos apropiadamente, la vivencia de nuestra sexualidad va a ser mucho más plena, va a ser mucho más compartida con otros, va a ser mucho más relacional, va a ser mucho más placentera. Lo que tenemos que entender es que estas regulaciones y estas organizaciones se regulan y quedan guardadas en torno a memorias que se llaman de tipo procedural, que son memorias de acción, memorias de hacer, son las memorias de lo que aprendimos a hacer en relación a otros, porque estábamos con otros. Es decir, nosotros aprendemos a amar, a tocar, cómo nos amaron, cómo nos tocaron, no como nos dijeron que nos amaban, sino cómo eso estuvo en un nivel procedural, ejecutado, accionado en el cuerpo. Pero además, estas memorias son implícitas. Quiere decir que no están en nuestro acceso consciente. Es decir, no las activamos para funcionar conscientemente. No es que nosotros digamos así como, ya, ahora voy a hacer así. No. Simplemente esto emana, emerge, es instintivo, es automático, porque está muy, muy consolidado primitivamente. Es decir, los 5 o 7 primeros años vamos a tener, como en todas estas miles y miles de interacciones, vamos a ir consolidando un patrón de cómo es compartirnos con otros. Y ese compartirnos conlleva un compartirnos sexual, ¿no es cierto?, una sexualidad con otros, y lo que después va a llegar a ser un compartirme en el sexo. Y aquí voy a hacer una pequeña aclaración que siempre hago, pero que nunca está de más, y que cuando hablamos de sexualidad, no hablamos de sexo. Sexo es una parte de la sexualidad, pero cuando hablamos de sexualidad hablamos de relaciones, hablamos de cuerpos compartiéndose, hablamos de ritmos de interacción, hablamos de vida, de energía que nos moviliza. Entonces, estas memorias procedurales e implícitas van a comandar nuestra sexualidad. Por lo tanto, es interesante que pudiéramos explorar y pensar cómo fueron esas experiencias para nosotros. Y pensar cómo están siendo las experiencias que estamos teniendo hoy en día. Y nuevamente pensar que no da lo mismo las experiencias que tenemos en términos de si son experiencias beneficiosas en este compartirme con otros o no. El proceso de desarrollo que nos va a conducir del existir, del nacer, respirar y solamente como existir al ser, al constituirnos como un ser humano, está dada y determinado por estas organizaciones primarias. Si pensamos eso, que es interesante, o sea, si pensamos cómo todo el tiempo estamos poniendo nuestro cuerpo en relación a otro, entonces es interesante, por ejemplo, que pensemos cómo son las experiencias que están teniendo nuestros niños, niñas, adolescentes y nosotros mismos en, por ejemplo, los procesos educativos. ¿Cómo es la experiencia del cuerpo, más allá de la experiencia de la cognición, por ejemplo, en los colegios? ¿Cómo es para un profesor tener que lidiar con 30 o 40 cuerpos al mismo tiempo? Lo que vamos viendo, o lo que hemos ido viendo en los últimos años, es que lo que se pide, o lo que se espera, es que esos cuerpos se detengan mientras hay un proceso cognitivo. Estamos 1 hora y media en clase o 45 minutos para pasar otros 45 minutos y lo que esperamos es que los niños de alguna manera neutralicen el cuerpo, como si eso pudiera ser posible. Y finalmente, bueno, ha sido posible y lo hemos visto a lo largo de los años, pero ha significado un nivel de farmacología e intervenciones terapéuticas gigantesco. Entonces, ¿cómo son las comparticiones que tenemos en nuestro desarrollo profesional? ¿Cómo son estas experiencias?
¿Cómo como psicólogo me comparto con mis pacientes? ¿Veo su cuerpo? ¿Tomamos el cuerpo? ¿Hay cuerpo entre nosotros? ¿Cómo son las experiencias de los médicos cuando nos ponen un mesón entre medio de los cuerpos? ¿Cómo es la experiencia de las matronas, de los kinesiólogos que van directamente al trabajo con los cuerpos? Entonces, los procesos que hacemos desde lo profesional no son solo procesos lingüísticos, son procesos que están intensamente comprometidos con lo corporal. Nuestras relaciones de amistad, de compañerismo, de familia, de pareja. Todas las relaciones en general son relaciones que pueden contribuir a regularnos o desregularnos, porque no somos solamente relaciones en afecto y emociones, somos relaciones en cuerpo. ¿Cómo nos impactan los estímulos que percibimos desde lo social? Desde los discursos familiares, de cómo son las mujeres, de cómo son los hombres, de qué es lo que se debe hacer, de qué es una buena madre, de cómo funciona un buen profesional, etcétera, etcétera, de cómo debe ser nuestro cuerpo, los discursos que escuchamos, los influencers que tenemos, cómo los medios y la publicidad nos dicen desde guagua que es más lindo ser una guagua de ojos azules y rubia que ser morenita. Y así vamos creciendo y nuestros niños están directamente impactados por los estereotipos que la sociedad va poniendo en términos de el ideal del cuerpo que tenemos que tener. Y cómo estamos en esta sociedad postmoderna matándonos por llegar a ser ese tipo de cuerpos. Hay que reconocer que en los últimos años se ha abierto una brecha de diversidad de cuerpos, pero que aún es muy pequeña. En general, lo que uno ve es que los adolescentes y los adultos funcionan aún en torno a todos estos estereotipos, a que nos venden la talla L y no es una talla L, es una talla S, es una talla L para un cuerpo que no existe, porque el cuerpo talla L no tiene talle en nuestra sociedad. Entonces, nuestro cuerpo también va a ir impactándose con esto y va a ir conformándose y adaptándose. Las experiencias sexuales en este sentido son experiencias de regulación mutua que van mucho más allá del erotismo, que son diversas y van a ir cambiando de pareja en pareja. Es nuestro cuerpo respondiendo de forma particular según los contextos, incluso con una misma pareja. Después de una vivencia particular, por ejemplo, de violencia, mi cuerpo no reacciona de la misma manera que reaccionó antes. No vive el placer de la misma manera. No se entrega de la misma manera. No confía. Podemos entonces parafrasear la idea de Jean-Paul Sartre de somos lo que hemos podido hacer con lo que hicieron de nuestra vida. Y podríamos decir entonces que somos el cuerpo que hemos podido ir construyendo con el cuerpo que nos modelaron en la vida. Y desde ahí, entonces, también la responsabilidad de cada uno de cómo toma su cuerpo, de cómo habita su cuerpo, de cómo entra en ese espacio y no solamente lo transforma en un departamento piloto hermoso, pero en el que no se puede vivir ni habitar, o en un sótano y una bodega a la que no se puede entrar, a la que no se mira. Fundamentalmente, entonces, veníamos diciendo que las experiencias se iban registrando de estas maneras procedurales e implícitas, y es importante porque vamos a ir construyendo nuestras relaciones basadas en estas formas implícitas. Vamos a ir construyéndolas en nuestros estilos de apego, en seguridad, en confianza, o también en inseguridad, en desconfianza, en peligro, dependiendo de, por ejemplo, si nuestro cuerpo ha sido sometido a eventos traumáticos, a golpes. Pero lo importante es saber que hay dos lugares desde el donde nos estamos comunicando siempre con los otros. Hay un lugar implícito y hay un lugar explícito. Y solemos creer que el lugar explícito es el que se lleva la mayor cantidad de la información o desde donde más nos comunicamos, lo verbal. Y sin embargo, lo implícito, lo aprendido, la memoria corporal, la memoria procedural, se lleva el 90% de la interacción. Y el cuerpo en eso es
crucial. Vemos, vivimos el mundo desde nuestro cuerpo-mente y a su vez el mundo nos modela como cuerpo y mente. Y por eso que no es banal el ambiente donde nos desarrollamos, no es banal la familia en la que crecemos, no es banal la relación de pareja que tenemos. Y tenemos que también en este sentido comprender que los significados del cuerpo, los significantes del lenguaje, los símbolos arquetípicos de los cuerpos, van a ser distintos según los distintos conceptos. Un cuerpo en el Islam es distinto a un cuerpo europeo, es distinto a un cuerpo mapuche. Y es distinto desde el nombre que le ponemos hasta el significado que le atribuimos. Y si podemos comprender esto, entonces también podemos comprender que mi cuerpo es distinto al tuyo. Y mis significados corporales van a ser distintos a los tuyos. Y así cada uno de nosotros. Y eso nos permite abrir nuestra mente con respecto a las sensaciones corporales, a las percepciones, a las vivencias corporales. No todos tenemos las mismas historias corporales, ni las vivencias, ni las mismas sexualidades, ni las mismas, si por tener una orientación no es una orientación, son orientaciones, son identidades, son formas de vivirme, tan particulares como la historia que me ha tocado de conformación. En ese sentido, si el cuerpo moderno era un cuerpo vedado, un cuerpo para Dios, un cuerpo en descubrimiento para el ilustrismo, un cuerpo ignorado y cubierto para la época moderna, un cuerpo reprimido en la época victoriana, un cuerpo culposo y peligroso para el cristianismo y la Santa Inquisición, había que quemar los cuerpos muy vivos, un cuerpo que emergía en las ciencias al final de la época moderna. El cuerpo posmoderno, el cuerpo contemporáneo, el de hoy, es un cuerpo visible, sobreexpuesto, transparente, martirizado en gimnasios, deportes, dietas. Un cuerpo que se modifica en cirugías, deserotizado a través de la pornografía. Un cuerpo defensivo en la obesidad y mortuorio asexual en la anorexia. Un cuerpo desvalorizado en los deportes extremos. No nos importa si nos hacemos pebre los tendones o las articulaciones mientras subamos los 42 kilómetros en montaña y después andemos 50 en bicicleta. Un cuerpo objeto mercantilizado para ser deseado, explotado y utilizado. Al mismo tiempo, es un cuerpo político en la protesta feminista y se ha vuelto un gran instrumento. Un cuerpo controlado y normativizado en la medicina. Un cuerpo imagen para ser vendido. Un cuerpo al que no se le permite envejecer, ni dormir, ni nutrirse, sobrecargado de chatarra, drogas, intoxicado de alcohol, fármacos. Un cuerpo totalizado en la adolescencia, escolarizado en la infancia, prematurizado en la pubertad y completamente escindido de experiencias psicológicas de madurez personal y sexual que ocurren a nivel psíquico, a diferencia de en otra etapa que ocurren a nivel biológico corporal. Un cuerpo que a veces ni siquiera calza con la sensación de identidad sexual. Un cuerpo maternalizado en extremo en algunas mujeres y en algunos hombres esculpido en un ideal extremo de músculos oblicuos. Un cuerpo cansado, deprimido en ciudadanos, cuerpos que duermen en transportes públicos, cuerpos que madrugan para cuidar y servir a otros cuerpos. Un cuerpo largamente envejecido, abandonado y silente en la ancianidad, sostenido la más de las veces no en el cuidado ni en el autocuidado, sino en el apuntalamiento farmacológico. Tenemos unos índices de consumo de fármacos impactantes. No creo que haya otro país donde hayan tantas farmacias cercanas. El de hoy es un cuerpo borrador por corregir. Un error corregible, un desencuentro, que podemos cambiar a nuestro gusto. Un cuerpo que disgusta, que no calza, que no siente lo suficiente
o que siente mucho, y lo vemos en la sexualidad y lo vemos en los orgasmos. Mi orgasmo no es igual al de mi amiga, parece que no siento tanto orgasmo, parece que me descontrolo mucho. Un cuerpo que se mira en el espejo sin encontrarse con el cuerpo ni con el yo del espejo. ¿Cuántas veces nos miramos al espejo y no miramos nuestro cuerpo? Un cuerpo al que siempre le sobra o le falta algo. Unos gramos, unos kilos, unos centímetros. Un cuerpo que se muestra en las redes sociales como trofeo, como pieza de casa, como objeto de exhibición, como un museo al aire libre. Ahí estamos, Instagram. Un cuerpo que es disconfort. Algunas de las reflexiones que yo hice tienen que ver con que tal vez el posmodernismo y el nihilismo está ahí a centímetros, la falta de sentido, ya nada importa tanto, no hay verdades, no hay creencias, bordeamos el sinsentido casi a diario. En la consulta lo que uno ve es que la gente llega a decirte así como no sé para qué trabajo, no sé para qué estudio lo que estudio. Esta es la vida, como pololear, casarse, tener hijos, levantarse todos los días temprano, trabajar todo el día, acostarse. Tal vez porque hemos dejado las verdades colectivas de fe, de creer, metas comunes. Tal vez porque, como dice Byung-Chul Han, la transparencia de la sociedad también ha llegado a nuestros cuerpos. Tal vez porque en una sociedad en donde el infierno de lo igual predomina, lo único que no hay es erotismo, eros, amor, vínculos. O tal vez porque nos hemos hecho esclavos de la propia imagen y capitalistas de nosotros mismos. Y entonces nos vendemos y nos compramos. Y tenemos Tinder como uno de los máximos exponentes de esto, donde veo fotos, compro, 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 chao, next. En fin, creo que se abren más preguntas de las que probablemente pudiéramos llegar a responder. Pero puse aquí algunas cosas que habían surgido como en la elaboración de este seminario. Ya sabemos que la idea de que estamos determinados biológicamente está en retirada. Es decir, para entendernos como humanos es clave que podamos pensar los genes y el ambiente como una interacción. Una interacción, cuando digo ambiente, no solo es el ambiente como clima, el lugar y todo, son los otros, lo externo, lo que me rodea, lo que me sostiene. Entonces, desde ahí, por ejemplo, con respecto a nuestros cuerpos, podemos pensar muchas cosas, como por ejemplo, o sea, hay esas imágenes que nos llevan a pensar como, ¿cómo vendemos desde los cuerpos? Pan, por ejemplo. ¿Cómo la sobreproducción de alimentos de esta época nos modela nuestro cuerpo? ¿Por qué tenemos cuerpos que engordan mucho más que antes? Que tenemos que estar como sometiendo a dietas estrictas todo el tiempo, cosas que antes no ocurrían. ¿La contaminación ambiental activa potenciales carcinógenos en nuestro cuerpo? ¿La hipersexualización de la publicidad influye en nuestro cuerpo? ¿Influye en el cuerpo de nuestros niños? ¿Influye en el cuerpo de nuestros adolescentes? ¿El poder de la pornografía nos determina en nuestros cuerpos y comportamientos? ¿Es el cuerpo hoy el lugar de la protesta, de la molestia social? ¿Puede convertirse en ese lugar? ¿Es el cuerpo imagen de hoy una mercancía a vender? ¿Es Tinder un lugar donde me vendo? Por ejemplo, por no decir Grindr y otras que también están en esa misma línea. ¿Es política la sexualidad de los cuerpos? ¿Qué hacemos con nuestros cuerpos? ¿Cómo legislamos acerca de nuestros cuerpos? ¿Cómo solamente las leyes cambian los hechos o los cuerpos? Cuando ejercemos nuestro cuerpo como un instrumento de rebeldía, ¿eso es político? ¿Son las teorías en boga libres de determinismos políticos y sociales?
¿Puede la ciencia, las investigaciones, todo el conocimiento estar libre de la influencia de lo externo, de los estereotipos, de las teorías, de todos los movimientos sociales? ¿Puede ser la justicia independiente en los tiempos que corren? Son todas preguntas que me fueron surgiendo porque tienen que ver con cómo nos hemos ido apropiando de nuestros cuerpos, de nuestras reivindicaciones, y eso ha ido cambiando de alguna manera la forma de ver la justicia. Cosas que se legislan hoy día no se legislaban hace 10 o 20 años. Pero la justicia y la ley no ha cambiado mucho. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando y qué es lo que la está determinando? ¿Puede el cuerpo desprenderse de los designios culturales? Y de estas preguntas anteriores, ¿puedo decir tengo un cuerpo libre de patriarcado? Son los cuerpos tatuados, agujereados, con expansiones, piercing, el texto escrito de una nueva piel que pone un límite a esta otra piel que ya nos sirve a muchos y muchas para poner como límite. La idea es que lo podamos pensar y que lo vayamos pensando y que nos quedemos con estas reflexiones. Y termino con este párrafo de Byung-Chul Han, que me parece hermoso, y dice: dado que el eros se dirige a ese otro, un otro como un vínculo, un otro que me valida, un otro que existe en mi espacio intersubjetivo. El capitalismo elimina la alteridad, elimina al otro, elimina el vínculo, para someterlo todo al consumo, a la exposición como mercancía, por lo que intensifica lo pornográfico, pues no conoce ningún otro uso de la sexualidad. Gracias. Gracias, Michelle, por tu excelente presentación. Bueno, mi nombre es Priscila Flores y soy parte de la comisión del programa Alerta, representante de la Universidad del Paraíso. Y daremos ahora paso a leer algunas preguntas que la audiencia ha realizado para que puedas hacernos algunas reflexiones con respecto a estas preguntas, por favor. Intentaremos responder. Ya. La primera de ellas es profundizar en el tema de cómo deconstruir las expectativas negativas vivenciadas en la infancia y resignificarlas en los adultos jóvenes. ¿Cómo se podría hacer ese proceso? ¿Es posible? Sí, es posible. Yo les decía que si bien las experiencias infantiles nos marcan muchísimo con respecto a incluso ya ni siquiera lo estamos pensando como en términos psicológicos, porque podría ser que en términos psicológicos uno dijera, ya, pero eso es una teoría, y esa teoría psicológicamente nos propone que uno está muy marcado por las experiencias infantiles. Pero, por ejemplo, toda la última teoría de las neurociencias, toda la última teoría de Porges, de la teoría polivagal, por ejemplo, lo que hace es que correlaciona cómo las experiencias primarias se van asentando en nuestras respuestas, por ejemplo, frente al peligro, frente a la confianza, frente a la construcción social. Entonces, es interesante la pregunta desde la perspectiva que no es solamente como una idea psicológica esto que se construye y entonces, bueno, bastaría con que uno revisara un poquito los procesamientos cognitivos que tiene la gente y le cambiara como las ideas a la gente. Si estas relaciones se han construido de esa manera en vínculos, entonces lo que tenemos que pensar es que lo que debe suceder para que esas relaciones cambien es que podamos experimentar otro tipo de vínculos que tengan diferentes formas de resolución de mis vínculos primarios. Es decir, si yo tuve una infancia en donde hubo mucho estrés, donde hubo golpes o donde hubo poca validación, las experiencias que van a hacer que yo pueda tener como una adultez distinta o una adolescencia distinta tienen que ver con que haya otros que me puedan ver, en lo que yo pueda tener vínculos donde no haya maltrato, por ejemplo, donde haya contención y regulación afectiva. Y por eso desde la terapia se trabaja en
el trabajo en estos patrones que se han instalado en la infancia y cómo con el terapeuta, por ejemplo, uno puede establecer una relación distinta que tenga resultantes distintos para que mis caminos neuronales también como que puedan operar distintamente. Entonces, así como construimos y deconstruimos o construimos bien y mal en vínculos, también son los vínculos los que nos van a ayudar a poder deconstruir y tener formas diferentes. No sé si con Sí, se eso... entendió perfecto. Muchas gracias, Michelle. Tengo otra consulta. Dice, en el contexto terapéutico, ¿cómo impacta o abordas el dualismo cartesiano mente-cuerpo? ¿De qué forma intervienes o no intervienes sobre él? Lo que pasa es que desde mi línea psicoanalítica relacional, yo estoy trabajando en la regulación afectiva y en la regulación corporal todo el tiempo. Por lo tanto, como que incorporo lo intelectual, como lo cognitivo y lo narrativo, pero también voy tomando lo que va ocurriendo a propósito de eso en lo corporal. Yo trabajo mucho con sexualidad y con trauma, dos ámbitos en donde lo corporal es ineludible. Entonces, trabajo mucho también como desde la teoría del trauma con las ventanas de tolerancia, con traer a las personas a un estado de regulación basal donde puedan pensar con claridad. Pero para eso, para poder pensar con claridad y para poder pensar en conjunto, tenemos que estar en cuerpos regulados. Tenemos que estar en cuerpos que estén durmiendo bien. Entonces yo siempre parto trabajando con los pacientes, regulando fisiología del sueño, alimentación, nutrición, o sea, como que en el fondo que sean cuerpos que se cuiden, que haya higiene, porque esas son las regulaciones básicas. No puedes pensar, no puedes hacer función reflexiva, no puedes hablar sobre emociones y sentimientos, por ejemplo, si esa persona no duerme, porque no tiene espacio para pensarse. Entonces, por lo menos mi línea, siempre está incorporando lo corporal. No, ahí como que me salgo un poco de ese dualismo. Por eso que invito como a mirar eso como un paradigma ya un poco pasado y situarnos en un paradigma más de cuerpo-mente como un todo. Perfecto. Y una última pregunta que voy a combinar dos. ¿Ya? ¿Ya? Dice, ¿puede ser que el trabajo y el sistema laboral en general de hoy también modele nuestros cuerpos, ya sea por el descuido, por el sobrecuidado, la exigencia de la actividad física? Y también otra pregunta que también tiene que ver con eso, dice, ¿cómo se podría abordar este tema de las exigencias laborales sobre el cuerpo para poder hacer algo al respecto e intentar producir un cambio? Bueno, parte de lo que yo traté como de poner en la presentación es que el cuerpo postmoderno es un cuerpo que está sometido a una nueva esclavitud. Y es la esclavitud no solo de la imagen, de que tenemos que tener cuerpos perfectos, de que, no sé, a mí ya, yo que tengo 43, ya me pusieron a la J-Lo a los 50 y es como inalcanzable, pero te bombardea. Entonces, pero además estamos metidos en un sistema mercantilista en el cual trabajamos 8 a 10 horas y nos trasladamos 1 o 2 horas más y entonces estamos como todo el tiempo moviéndonos en torno a funcionar en sistemas que no necesariamente nos permiten estar en contacto con nuestros cuerpos, con nuestras sensaciones, con nuestras emociones, con nuestros vínculos. ¿Qué hacemos con nuestros cachorros? Los dejamos 8 o 10 horas muchas veces. Y quienes cuidan estas organizaciones y quienes regulan son otros. Entonces, ¿qué se puede hacer? Chuta, es difícil, porque lo que yo creo que deberíamos hacer es que debería haber un cambio de paradigma de alguna forma, pero eso es como súper ilusorio y es como pararse desde un lugar en que en realidad es como si pensáramos que las políticas públicas deberían estar en función de los seres humanos y no de la economía, y en ese sentido tendríamos que tener un postnatal que durara por lo menos 9 meses o un año, no 5,5, porque estamos construyendo sujetos. Y lo que pasa es que finalmente uno, por
por el capitalismo, por el mercantilismo, por el obtener cosas, por el tener más, por pagar cuentas, por pagar mejores colegios, porque el sistema no funciona. Lo que hace es que te sometes a trabajos eternos para poder de alguna manera hacer funcionar el sistema. Pero eso está muy desprovisto del cuerpo. Está muy desprovisto de la experiencia corporal. Yo tengo pacientes que pasan todo el día y no se acuerdan de ir al baño. ¿Cuántos de ustedes pasan sin comer horas? Y eso es habitar el cuerpo también. Tal vez no podemos tener un cuerpo habitado desde la perspectiva como de que voy a estar siendo cuerpo experiencial todo el tiempo, pero por lo menos pequeñas cosas, alimentarme adecuadamente. Tengo que tomar desayuno, no puede ser que me levante a las 6 de la mañana y llegue recién a las 9, después de 12, 15 horas sin comer. Entonces me como lo que me pongan al frente. No puede ser que pasen horas y yo no vaya al baño porque no he conectado con la necesidad de ir al baño. No puede ser que no duerma lo necesario porque me quedo pegado en el teléfono durante horas hasta las 12, 1 y al otro día suena el despertador a las 6 de la mañana. Entonces, como tratar de que el autocuidado y el habitar el cuerpo parta por esas cosas que son muy básicas, que son de regulaciones fisiológicas, que es lo que uno haría con un bebé. Que duerma a las horas necesarias, que coma a las horas necesarias, que esté abrigadito si hace frío, etcétera, etcétera. Esas son cosas básicas y desde ahí podemos empezar a habitar el cuerpo y pensar en más. Perfecto, muchas gracias Michelle por tu respuesta y por tu tiempo. Con esto damos por concluido el seminario. Agradecemos a Michelle Tomás Vial por contribuir con el conocimiento, la temática de sexualidad y su relación con el cuerpo y desde luego por acceder a la invitación de nuestro programa Alerta para este seminario. Para finalizar, agradecemos a todos quienes pudieron estar presentes por sus consultas y participación y les invitamos a visitar la página del programa Alerta, que es programalerta.cl, con información relevante sobre las acciones que está llevando a cabo nuestro programa, así como también la página del Consejo de Rectores de Valparaíso, donde encontrarán toda la información de las distintas actividades que esta comisión y otras comisiones del Consejo de Rectores están realizando. Además, les recordamos seguir en nuestras redes sociales el programa en Facebook e Instagram como Alerta Cruz. Recordamos a toda la audiencia que la próxima semana recibirán en sus correos electrónicos, las próximas 2 semanas, la verdad, recibirán en sus correos electrónicos el certificado de asistencia y con esto, bueno, despedimos la instancia y agradecemos la participación de todos ustedes. Les deseamos que tengan una muy buena tarde y hasta luego. Gracias. Gracias, Michelle. Muchas gracias, Michelle.